Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Ciudad Educativa, una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Conducen María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Muy buenos días, queridos auditores, queridas auditores. Muy buenos días en este fin de semana largo. Fin de semana largo, ¿no? Post-fin, pero en que seguramente hicieron muchas cosas de todo tipo, porque había de todo en este fin de semana. Había el reconocimiento a las iglesias evangélicas, protestantes, ¿cierto? El día viernes, el sábado era, el viernes también era... mucho, y eso lo vamos a comentar, ¿no? Y van a ver cuál es el tema de hoy. Claro que sí. ¿Ya? Mucho Halloween hubo ese día, ¿no? Sí. El sábado ya era el día de todos los santos, ¿no? Y ayer ya, bueno, era un domingo de vuelta de toda la gente que andaba por todos lados, ¿no? Y además un fin de semana, no sé si tú te tocó, con truenos acá en Santiago. Sí, pues el viernes por la tarde se vino una lluvia de 5 minutos de aquella. Lluvia, trueno. Mi gata, que yo tengo una gatita, estaba bastante asustada, así que tuve que cerrar todas las ventanas de mi casa, porque yo vivo en casa, para que no se arrancara, pero no saliera así media despavorida, que le pasa mucho a los animalitos que se arrancan cuando pasa esas cosas. Claro. Y bueno, justamente por el 31, por el 1, ¿no? Y el 2, nosotros queríamos dedicar este programa a algo muy especial. Tú tienes que hacer una risa como del Dr. Mortis ahora. Ya, así una cosa así. El Dr. Mortis no hacía así. No sé cómo decía el Dr. Mortis. Nuestro Dr. Mortis. Así era. Un programa radial fabuloso de los años 60, que yo toqué toda la generación de esos años, y un saludo a todos lo que era la radio de ahora, pero la de antes yo hallo que era como, primero, no tan profesional. Claro. Era más amateur, era más de corazón. Y mira, ahí llegó nuestro gran director hablando de la radio de antes, que tenía cosas tan especiales. Juan Francisco Ortún nos vino a visitar aquí a radio. Ahí está, pues estábamos. Y bueno, el tema de hoy día va a ser, querida... Día de Muertos, pues, porque este fin de semana se celebró nuevamente el día de Muertos. Se conmemoró, para otros se celebró según cómo se mire, ¿no? Las creencias, ya, pero es más fuerte la celebración más que la conmemoración hoy en día. Antes era más la conmemoración. No, es que la celebración es más notoria, creo yo, pero la conmemoración, o sea, la gente que va a los cementerios es mucha. Es mucha, pero también conmemora y celebra, ojo, ahí a su sí, hay algunos muerto. Que yo he visto que ahí hacen algún ritual, parte del dejar flores. Exactamente, yo he visto, por ejemplo, que le tocan violines cerca del cementerio donde yo voy a ver a mi gente, tocan violines para el Día de Muertos, muy bonito, en Día de Muertos y en Navidad, ya que es muy bonito de alguna manera todo los ritos que las personas realizan, ¿no? Durante esta fiesta, porque es una actividad ya que está muy fuertemente todo este tema de la celebración que estamos como un poco incorporando de la tradición mexicana, que vamos a hablar un poco de eso, pero en Chile se hacía. Ya se han hecho actividades en relación al Día de Muertos, ¿no? Y vamos a recordar un poco esas tradiciones chilenas también, y también lo que se está incorporando de otras culturas, ¿no? Culturas que a su vez les ha llegado de otras culturas. De otras culturas, bueno, ya señora, señor, nosotros queremos hoy día tratar, pero ya en una forma seria, la diversidad, o sea, este tema que ya vamos a ver, porque hasta cómo se concibe es distinto en cada cultura. Exactamente. ¿No? Y tiene reacciones diferentes de la gente, y eso creo que es bueno conversarlo, porque si hay algo quizás que tenemos en general todos,
que es un concepto como que siempre, por estos lados nos da un poco de susto. Y parece que no siempre debería ser así. Claro. Pero depende de las culturas. Exactamente. Así que en eso vamos a tratar de darle un enfoque cultural y educativo a este complejo Exactamente. tema. Bueno, y este programa lo vamos a dedicar a todas aquellas personas, ¿cierto? Hombres y mujeres, niños también, que han partido durante estos días, ¿no? Y especialmente a un tremendo actor que nos dejó en este plano terrenal la semana pasada, como fue Héctor Noguera, ¿no? Claro. Un tremendo aporte a la cultura, así que también me ha dedicado a todos los que ya no nos están acompañando. Fíjate, ¿no? que yo extrañamente he tenido este fin de semana, he soñado con profesoras que nosotras conocimos y los 3 días seguidos, por ejemplo, y me acordé y dije, no, las profesoras que se han ido, han trascendido, tienen la Pascua y ahí van los distintos conceptos de cómo cada uno concibe, ¿no? Nunca los recordamos mucho, ¿ya? Y deberíamos hacer algo. Yo por lo menos hoy día, porque voy a nombrar a 2 de ellas que son las con que soñé. Una fue Ofelia Rebeco y la otra fue Dina Alarcón, que soñé 3 días con ella. Entonces me hice la pregunta, ¿qué significa eso? Bueno, a todas nuestras queridas profesoras que están en donde ellas querían estar, nuestros cariños de siempre. Educadoras, educadores, profesores que son desde nuestra área también, va dedicado este día para nosotros, para especial de Día de Muertos. Y compartamos con música, obviamente canciones dedicadas a esta conmemoración, celebración. Y vamos con una canción que interpreta Anita Tijoux, Calaveritas. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Calaveritas, interpretado por Ana Tijoux, aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial. Hoy día celebrando y conmemorando a nuestros muertos, ¿no? Salud y vida por nuestros muertos, como bien decía Anita Tijoux. Ah, ya, sí. Bueno, y hay que tener presente, sí, ¿no? Que la muerte en realidad tiene distintas interpretaciones culturales y dentro de ello están las espirituales, porque es parte de la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Una de las miradas es decir, mira, es nada más, y mucha gente lo dice, que un ciclo de la vida, se acabó la vida, hasta ahí llegué, no, sino que es parte del ciclo, ¿no? Y ahí empiezan unas diferencias, porque hay algunos que dicen es parte del ciclo, algunos lo ven como un fin, ¿no? Y sin que ocurra nada después, fin último, ahí como que se acaba todo. Y otros dicen, no, empieza un periodo para una nueva existencia, algunos la ven solamente espiritual, otros la ven como que ya para una resucitación. O sea, hay diferentes formas de concebir o para una reencarnación. Claro. ¿No? Y por eso que es tan variado. Una transformación energética, algunos dicen, ¿no? Hay tantas interpretaciones en relación a lo que es la muerte, ¿no? Mirá, es como una transición, ¿no? Un poco eso. Un pasaje importante hacia otro mundo, ¿no? Otro mundo que puede ser muy distinto. Y se hacen rituales para asegurar el paso seguro hacia otro mundo. Hay que ver, por ejemplo, todos los egipcios, ¿no? Cómo preparaban, y muchas culturas andinas en que ayudan al muerto poniéndole ofrenda, alimentos, etcétera, ¿no? Sus objetos más queridos, para ayudarlo a esperar, ¿cierto? O a ir a este otro mundo, ¿no? Como una separación definitiva en las culturas nuestras occidentales, ¿no? Por eso es que a nosotros nos cuesta tanto, ¿no? Aceptar, y es un duelo que nosotros mismos decimos, no, tengo que vivir el proceso de duelo, y lo vivimos dolorosamente. Porque lo miramos desde la pérdida. Como la pérdida, que claro, yo ya no voy a tener a esa persona y ya no hay vuelta que darle, ¿no? Y eso es por eso que nosotros cuando vemos esta otra cultura que ya comentaremos, ¿no? A veces nos llama la atención, porque para nosotros ya la sola palabra de muerte ya nos echa a perder el día, ¿no? Sí. Así que es complicado. Sí. Hay culturas, Victoria, yo tengo el recuerdo como yo viví en Australia, que las comunidades aborígenes de Australia, cuando alguien de su comunidad dejaba este plano terrenal o moría, ¿cierto? Sabes que no se le nombraba nunca más.
Ya. Nunca más se decía el nombre de la persona. Ni siquiera el nombre. Es decir, dejaba de existir acá y dejaba de existir en todo sentido. Aborigen, tú dices. Los aborígenes, Mira qué extraño, porque tú ves que los pueblos nativos de acá, de América en general, no. Efectivamente. A mí me llamó mucho la atención, yo lo sentía como una actitud como muy dura, ¿no? Pero bueno, sobre todo la parte de la cultura andina, bueno, en el mundo quechua, a veces tienen hasta la momia en la casa. Exacto. Ya, así que, bueno, otros lo ven como la continuación de la existencia, ¿no? Muchas religiones y culturas creen en la vida continua después de la vida, ¿no? Y ahí donde el tema de la reencarnación entra en diferentes formas, porque ahí también hay una diversidad de formas de interpretar esa reencarnación. Unos dicen que son una cierta cantidad, otros dicen que son muchas posibilidades, unos dicen que uno sigue dentro de lo que es, o sea, un sexo, qué sé yo, otros dicen que no puedes cambiar, y otros incluso que dicen que puede ser hasta un animalito. Un bichito incluso. Claro, o sea, ahí tenemos de todo, ¿no? Y bueno, y lo que decíamos también como un fin último, ¿no? Sin que ocurra nada después también. Ahora, ¿cómo se manifiesta la muerte en estas distintas culturas? De muchas formas. Siempre hay un ritual, eso en cualquier cultura, ¿no? Hay algún tipo de ritual, algunos extensos, ¿no? Y otros cortitos, y ya vamos a hablar de algunos de ellos en algunas culturas. Siempre hay también simbología, ¿no? Para representar esa muerte. También vamos a hablar de eso, ¿no? Se hacen personificaciones de la muerte. Claro. Y vamos a hablar, ¿no? En eso. También en el arte y la literatura, hay que decir, ¿no? Es un tema frecuente, la literatura, el arte, bueno, hay que decir la música, hay música especial, ¿no? Para la muerte, ¿no? Y una conciencia social, porque hace un impacto social y provoca dolor, duelo, y el aislamiento, pues, que también en cultura, y también tenemos que decir en distintas épocas, porque en la cultura occidental los duelos de antes eran larguísimos. Claro que sí. Una señora jamás se iba a casar con un señor de nuevo si no pasaba no sé cuántos años y tomaba un riguroso duelo, ¿no? Claro que sí. Así que tenemos mucho para había hablar. Tradiciones, por ejemplo, que lo refleja muy bien el libro La casa de Bernalda Alba, que la madre queda viuda y con todas sus hijas se encierran por 7 años. Claro. Y no pueden tener contacto físico con nadie fuera de la casa. Y ahí eran tradiciones muy, muy duras, ¿no? En la España antigua, ¿no? Y era muy mal visto si se quebraba alguna de ellas, claro, ¿no? Porque, que sí. Pero incluso, fíjate que hasta el día de hoy, diría yo, porque si hay un viudo o una viuda que se casa a los pocos meses, ¿no? Siempre, hoy tan luego, ¿cierto? Viene el comentario como diciendo, se le pasó luego el dolor. Claro que sí. Pero lo que pasa es que a veces no siempre había amor hasta el final. No, efectivamente. Las personas que aman mucho, mucho, claro, llegan a esa situación que se enferman o se desesperan, ¿no? Pero hay otras culturas que lo ven como muy alegre este momento. Exactamente. Ahí vamos a ponernos a hablar después de esta canción, ¿no? Sobre estas tradiciones en relación a la celebración de Día de Muerto. Y nos vamos a ir con una canción muy tradicional mexicana y que habla un poco de este personaje tan tradicional de México y que de alguna manera se ha ido trasladando a toda la cultura latinoamericana como es la calaca, ¿no? Pero vamos a escuchar una canción que habla de ella, que es La Bruja, interpretado por Rosy Arango. Escuchemos.
los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, me agarra la bruja, me llena de flores, me vuelve racimo de muchos colores, me agarra la bruja, me sauma el pañuelo, me cura de todo lo ajeno. Ay, dígame y dígame y dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 lo sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción La Bruja aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, celebrando el Día de Muertos aquí en Radio Universidad Central. Y bueno, como bien decía Victoria, la connotación, ¿cierto?, la distinción del Día de Muertos, o en realidad el concepto de muerte, ¿no?, y de la celebración de la muerte varía de acuerdo a las culturas, pero vamos a hablar específicamente de una tradición muy latinoamericana, ya que no necesariamente que la fuerte y la que hoy día se difunde mucho, que es el Día de Muertos de México, pero es una actividad que se da mucho en América Latina. Pero que se ha extendido mucho, y ahí habría que reconocerle el poder que tiene el cine, ¿eh? Sí. Porque con la película de Coco. Coco, como que todos la vimos. Y todas la lloramos. Yo creo que, fíjate que yo he escuchado hombres, personas que no tienen nada, que no son creyentes, pero todo el mundo como que se emocionó. Sí. Y como que todo el mundo bella película. Y eso yo rescataría mucho, independiente y respetando los pensamientos y creencias que tenga, ¿no?, de la cultura mexicana. Sí. Eso de que no es una separación para siempre. No. Sí los recordamos. Exactamente. Y tú cuando visitas jardines infantiles en México, que me ha tocado, y el año antepasado me tocó el Día de los Muertos en México, así que la viví plenamente, tú ves que han puesto en altares en el medio del patio del jardín con las fotos de los abuelitos muertos, que sí, en el caso cuando yo fui era post pandemia. Entonces había muchos abuelitos muertos, lamentablemente. Claro. Y los niños a la hora en el patio, cuando salían, los miraban con una normalidad, ¿no? Y no con pena, no con dolor, porque como para ellos estaban los abuelitos. Claro que sí. ¿Ya? Y es que parte de la tradición. Nosotros acá en el Centro de Aprendizaje Integral, el CAI, que tenemos acá en la carrera de Educación Parvularia en la universidad, un tema globalizador que hicimos el semestre pasado fue México. Y en la zona de encuentro era un altar, ¿ya?, donde teníamos las imágenes de las mascotas, ya de las estudiantes, etcétera, y era muy bonito ver cómo los niños dibujaban a sus mascotas que ya no estaban con ellos y las colocaban en el altar, y entraban con una velita a dejarlo, digamos una velita de estas de fantasía que se prenden nomás, no con vela de fuego, dejaban en el altar como para acordarse de sus seres queridos, ¿no? Y algunas también se acordaban de alguna abuelita,
los abuelitos, ¿no? Eso era muy bonito, como ir tomando estas tradiciones o una mirada más espiritual, ¿no? De lo que es la muerte, ¿no? Y yo creo que le hace mejor a la salud mental. Absolutamente. Creo, ¿no? Porque ese dolor tan intenso, que hay gente que realmente se muere de dolor por la muerte de otro. Y el dolor le dura toda la vida. Muy unidas, sí. A veces, no, cuando dicen no, si es que se andaban tanto juntos, se querían tanto que a los 3 meses se murió exactamente, exactamente. Entonces, parece que una de las cosas que habría que reconocer y recoger de la cultura mexicana, ¿no? Que les viene a ello del tema indígena, obviamente, ¿no? Claro que sí. Pero que lo han también traído a la cultura actual presente, porque claro, a mí me tocó ver el Zócalo, ¿cierto? Que es la principal plaza de México frente a la catedral, a la Casa de Gobierno, etcétera, donde todos los estados colocan una enorme representación con lo propio de ese estado y su representación de estas calaveras vestidas de todo. Exactamente. ¿No? Pero siempre no son calaveras que te asusten. No. Son risueñas y están vestidas con colores vivos y tú te enfrentas entonces a un concepto como diferente de esta cosa tenebrosa, ¿no? que la cultura occidental le ha dado y le ha dado, ¿cierto? Con películas de terror espantosas. Claro, que tal eso sea más a Halloween, que no es lo mismo que Día de Muertos. Claro, no es lo mismo. Así claro que sí. Eso es algo muy hermoso que nos hereda la... Exactamente. Bueno, Día de Muertos, como bien decíamos, es una actividad, una festividad tradicional que se celebra y son 2 días, ¿no? Que es el 1 y 2 de noviembre. Esas son las fechas, de alguna manera, principales que se hacen las distintas actividades de Día de Muertos, ¿no? Donde se reúnen familiares, amigos, para rendirle homenaje y recordar a nuestros seres queridos que ya no se encuentran con nosotros, que han fallecido, ¿no? Esta festividad se celebra obviamente fuertemente y ampliamente en México, ya donde se empezó a desarrollar en gran medida, pero también se desarrolló en otros países como en Centroamérica, ¿no? Pero también tenemos actividades vinculadas a Día de Muertos en toda nuestra región andina, ¿no? De América del Sur, ¿no? Principalmente en Bolivia y también en el sureste de Perú, ¿ya? Entonces eso también es muy importante. Y sabes que esta festividad de Día de Muertos, también ha emigrado a España, ya donde, por ejemplo, inmigrantes mexicanos han integrado esta actividad en la cultura española. Y eso también es bastante interesante, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que se difiere mucho ya de lo que es el Día de Brujas o el Día de Halloween, ya donde eso sí, ambas están relacionadas con actividades vinculadas a Día de Muertos, ¿no? Pero Halloween lo mira obviamente de una manera más oscura, más tenebrosa. Bueno, y ¿ya? Es una tradición que a nosotros nos llegó de Estados Unidos. Pero a Estados Unidos le llegó de la cultura celta. Efectivamente. Era muy distinto a este enfoque comercial que se ha convertido, ¿cierto? Claro. El día de Halloween, que me sorprende además este año que ya la extensión es cada día mayor, acompañada por supuesto de todo lo que hacen las tiendas, la venta de chocolates, de dulces, de disfraces, las telas de arañas que colgan este año de los autos, ¿no? Sí. Cada año aparece algo nuevo. Sí. Bueno, y esta festividad del Día de Muertos, ¿no? Que estamos hablando, que es el 1 y el 2 de noviembre, ya se originó desde un sincretismo entre las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que es tradiciones de las comunidades indígenas de América, ¿no? Bueno, en estas tradiciones se incluyen elementos bastante distintivos como las calaveras y flores de Capazzuchil, ya que son unas flores naranjas, ¿no? Sí, que digamos muy típicas, ya, y claro, todo para honrar a los fallecidos, ¿no? Todas las familias construyen altares domésticos, ya, denominados ofrendas, donde colocan alimentos y bebidas preferidos por sus difuntos. La conmemoración incluye visitas a los cementerios para dejar estas ofrendas en las tumbas. La celebración incorpora aspectos festivos como el intercambio de calaveras, de azúcar entre amigos y la degustación del pan de muerto en familia. Una tradición particular son las calaveras literarias, ¿ya? Que son versos satíricos que funcionan como epitafios humorísticos dedicados a personas
vivas, ¿no? Y fíjate que ya desde el 2008 la UNESCO declaró esta festividad ya para México Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, Victoria. Mira qué interesante todo lo que involucra el Día de Muertos, ¿no? Claro, ahora acá en nuestro país nosotros, lo que era antes y todavía sigue siendo, ¿cierto? Ese es el Día de Todos los Santos, ¿no? Claro que sí. Que es una solemnidad cristiana, ¿no? Que se celebra el 1 de noviembre, ¿no? Por todas las iglesias católicas latinas, ¿no? Y es un día que ya sabemos, ¿no? Es una fiesta para nosotros muy solemne, ¿no? Y se celebra en el fondo con la visita a los cementerios, llevando flores, como sabemos, y otros aportes que se hacen, ¿no? A los niños les llevan juguetes, les llevan remolinos, etcétera, ¿no? Y en las grandes catedrales, que esto lo encuentro tan complicado yo, muchas veces se exhiben reliquias de los santos. Sí. Así que tiene ese sentido que decíamos tan duro, ¿no? Y de pena, y que bueno, quisiéramos que fuera eso un poquito mejorando, ¿no? Exactamente. Ahora, el día es el Día de Todos los Santos, el primero. Sí. Y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Es el 2 de noviembre. Y ese día el objetivo es orar, rezar por aquellos fieles que han acabado su vida terrenal, ¿no? Y en el caso católico, por quienes se encuentran en un estado de purificación en el purgatorio. Yo no sé si la mayoría de las personas se acordará de eso y rezará por sus muertos el 2 de noviembre. ¿Qué crees tú? Poco he visto de eso. Es que tristemente, claro, primero, pero ¿no? Yo creo que tristemente no se ha difundido la tradición. Se ha perdido, se ha ido perdiendo, y yo creo que es mejor, y ella es una tremenda tarea de empezar a difundir cuáles son efectivamente las actividades tradicionales que se pueden hacer durante estos 2 días, ¿no? Que estamos en deuda para difundir un poquito más lo que deberíamos hacer para recordar a todos aquellos que ya no están con nosotros, ¿no? Pero sigamos con música, y esta canción, Victoria, es una canción que nos invita a mirar quizás la muerte y la muerte de cada uno con un poquito más de alegría, por agradecer todo lo que hemos hecho ya en este plano ya terrenal. Ya, así que aquí tenemos una canción que nos habla un poco de aquello por Pedro Capó, que se llama Fiesta. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción Fiesta, interpretado por Pedro Capó, aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, celebrando y conmemorando a nuestros muertos, ¿no? Que se celebró el Día de Muertos este fin de semana, ¿no? Recordando que efectivamente desde las tradiciones andinas, indígenas y tradicionales de nuestra América son el 1 y el 2 de noviembre esta fiesta tan tradicional. Y fíjate, Victoria, que esto tiene un objetivo obviamente muy importante, que tiene que ver con buscar mantener vigentes las diversas tradiciones ancestrales, ¿no? Vinculados al Día de Muertos, ¿no? Pero también ser una ventana para mostrar al mundo la vasta cultural que involucra también mirar la muerte de otra manera, ¿no? A través de estas costumbres de antaño, ¿no? Y de distintas expresiones artísticas contemporáneas se preservan este tipo de tradiciones, ¿no? Bueno, y una de las preguntas que seguramente nuestros auditores deben estar haciéndose es: ¿qué pasa con la muerte y los niños? Claro que sí. ¿No? Porque, bueno, ahí yo diría primero a depender de la cultura y las creencias religiosas que tenga la familia, porque ahí tenemos que partir con el respeto a lo que cada uno piensa. Pero hay ciertas sugerencias generales, ¿no? A los niños muy pequeños, estoy hablando de párvulos, ¿no? Que empiezan a conocer la muerte como prácticamente cuando se les muere un gatito en la casa, un animalito. Bueno, es una forma
como de ir entendiendo y mostrando que los seres vivos desaparecemos. Claro que sí. Ahora, ahí la explicación de qué pasa con ese abuelito o ese animalito o esa persona que se accidenta, ahí ya depende de las creencias. Pero siempre es bueno no anticipar situaciones que los niños no entienden. Por eso es que es importante, y es como preparatorio, utilizar estas situaciones naturales, que se muere un pajarito que encontraron en la calle, etcétera, para que empiece a entender que la vida tiene un fin. ¿Qué pasa con ese fin? Lo verá cada familia. Pero no angustiar a los niños de que todos nos vamos a morir y que tu papá y tu mamá se van a morir, porque eso es la angustia más grande que tiene, porque no sabe todavía lo que significa, ni entiende que cuándo, ni cómo, y cuando son tan importantes, ¿cierto?, sus familiares. Esa es la sugerencia que generalmente nos dicen los psicólogos que tenemos que tomar en cuenta. E ir preparando con estos otros hechos, e ir respondiendo a las preguntas de los niños. O sea, es importante, si a ellos les surge la pregunta, a responder de una forma fácil, concreta, que ellos entiendan, ¿no? Y ese es uno de los caminos de iniciar. Seguramente los niños pueden caer en el por qué, y bueno, ahí es donde vienen las explicaciones de cada uno. Pero quizás siempre, ¿no?, en casi todas las religiones hay siempre de que la persona está. Exactamente. Está presente, está cuidando, está mirándonos, está como quiere, ¿no? Porque, ahora, claro, ya de que si no hay nada más, ya son personas que no tienen ningún tipo de creencias, y eso es siempre un poco raro. Claro, sí. Pero que ya no tenga ninguna, porque hasta yo conocí, con todo respeto, personas muy ateas, por ejemplo, pero que cuando se empiezan a acercar los momentos finales de ellos o de sus parientes, siempre hacen un acercamiento a alguna creencia. Buscan aspectos de la espiritualidad muy fuertes, ¿ya? Alguna explicación, y realmente, bueno, todos los que tenemos alguna creencia, vemos como que realmente la despedida no siempre es para siempre, de alguna forma se hacen presente, de alguna forma uno los siente, sí, ¿no? Tanto el animalito que se le fue al niño como una persona ya cercana, que por supuesto nunca es del todo fácil, salvo que uno tenga una gran fe o creencia en una determinada religión, ¿cierto? Que uno dice realmente, bueno, es el camino que todos vamos y que y está con Dios, ¿cierto? Cualquiera que sea el nombre que se le dé a ese Dios. Claro que sí, que son temas como tan importantes de ir distinguiendo en relación a cómo mostrarle a los niños esta tradición, ¿no? Por eso que yo contaba el caso de esto de los jardines infantiles en México, que incluso los niños días antes preparan ellos los altares, ellos los hacen todo con las flores estas que decías tú. Entonces, no se les produce este sentimiento tremendo de separación que tenemos en nuestro concepto occidental. Ahora, en las culturas andinas que tú hacías referencia también, Perú, Bolivia, ¿no? Se hace también esta ofrenda. No es al estilo mexicano, sino que se ponen otro tipo de ofrenda. Se amasan panes especiales, ¿ya? Que son, fíjate, guagua de pan, ¿no? De maíz hecho de centeno, y incluso se preparan platos tradicionales que eran preferidos de los difuntos. Pero yo creo que esto es lo más lindo. En cualquiera de estas culturas, incluso las nuestras, es una ocasión para que los descendientes, familiares y amigos de los difuntos se reúnan, sí, y los recuerden con amor, con lo que hicieron, con lo que nos aportaron, ¿no? Y que la familia sigue uniéndose, ¿no?, en torno a ellos. Eso es quizás, yo diría, lo que rescataría, y cualquiera que sea la creencia, esa persona, ¿cierto?, va a estar también, si se cree en ella, también contenta que esta familia no se disgregue. Exacto. Porque muchas veces cuando se mueren estos familiares mayores, si no hay alguien que siga haciendo la unión, porque la gracia que tenemos los mayores es que tú invitas a las generaciones menores a juntarse, ¿no?
por ejemplo, es un rol que yo hago en mi familia todas las Navidades, ¿no? Que yo la llevo de mi madre, ¿no? Y después, no estando ella, la sigo yo, a pesar que hay otros primos mayores, pero nadie quiso. Yo he seguido haciéndolo y nos juntamos con todos, ¿no? Entonces, y ahí los recordamos, siempre les cantamos a ellos también, ¿no? En esos momentos tan especiales. Entonces, yo creo que hay muchas formas positivas de tomar este alejamiento de nuestros queridos, ¿no? Como estos que estamos señalando. Sí, pues, y entre ellos una manera también de recordar a nuestros muertos es cantando, pues, ¿no? Sí, y teniendo ya tanto repertorio vinculado con el tema de la muerte, con el partir, con el mirar este momento como una experiencia de gratitud también a la vida, ¿no? Entonces eso también es importante. Pero también hay canciones de la muerte, Victoria, media, de alguna manera, a quien yo le desearía que no estuviera, ¿no? Quizás que la calaca lo viniera a buscar. Porque quizás nos han portado tan bien en la vida y es bueno que la calaca lo venga a buscar y lo lleve a un lugar no muy grato, ¿ya? Que es un poco esta canción tradicional mexicana que vamos a escuchar a continuación, y es de mandarle la calaca, ya, a algunas personas, ¿no? ¿A quién mandaríamos en este momento la calaca? A él lo dejo ahí para la reflexión de cada uno de ustedes. Así que tenemos esta canción, La Calaca, interpretada por Las Tres Grandes. Escuchemos. Cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita. Para los compositores, uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Cuando menos lo pensamos, nos hace estirar la pata. Yo me le escapé una vez, pero por poco y me atrapa. El cobarde ve el peligro y corre. El valiente le entra y muere. Por eso quedamos tan pocos. La muerte nace en el cobre, tampoco hace distinciones. Lo mismo se lleva al pobre que al rico con sus millones. Uno va en estuche de oro y el otro en puros calzones, pero pasadito el tiempo quedan igual de pelones. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca, débiles y poderosos, de morir nadie se escapa, llevamos el mismo fin, en petate o en petaca. Pues pa' qué me dejan solita, si saben que me porto mal. Sí. Yo conocí un comerciante, bueno para robar al cliente. Las cosas que valen 5, él siempre las daba 20. Pero se murió de frío, pobrecito, de repente. Lo mandaron al infierno, a que el diablo lo caliente. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. A todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables usureros, chupan como garrapatas. Sí, señor. La muerte no tiene ley. Lo mismo mata al papa, lo mismito le pasa al rey. El obrero gana el pan con el sudor de su frente para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andar haciéndose bueyes. Toco, toco, tiquitaca, que
calaga, yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos, no es lo mismo güey que vaca. No le pido pan al hambre, ni chocolate a la muerte. No, un mezcal sí fue que sí. La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos que no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del minisueldo no alcanza ni pa' acá. ¿Qué? Millones. Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. ¡Sí, señor! ¡Ahora es cuando chile verde! Le has de dar sabor al caldo. ¡Sí, señor! Mucho cuidado, señores, los que ya son votadores. Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores. Y cada partido dice que votar por ellos debes, y que de aquí en adelante nos dará vida. Reyes. Será tú. Tucu tucu tiquitaca, que recanija calaca. Y ayer nuestro presidente a sonarnos la matraca, viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu tucu tiquitaca. Estamos presentando en Radio U Central y radio.ucentral.cl Ciudad Educativa, con la conducción de María Victoria Peralta y Loredana Ayala. Estábamos escuchando la canción La Calaca, interpretada por las tres grandes aquí en Radio Universidad Central 107.1 de tu dial, terminando de celebrar el Día de Muertos aquí en este programa. Conmemorar, según sea. Sí, pues, así es. Bueno, y a ver, y como una conclusión de este tema, ¿no? Si es que se puede decir así, porque es algo tan delicado, tan incierto además, ¿no? Que no sabemos mucho, pero quizás tener una visión de que vida y muertes van juntas, ¿no? De que también la muerte con dolorosa también se puede celebrar en cualquier lugar, en la naturaleza, quizá uno está más cerca de lo que quiere a veces, ¿no? En esos lugares. Y también de que la vida entera de la tierra, de todas las especies, de los animales, de las plantas, también tienen muerte, ¿no? Pero que tenemos que cuidar que esas muertes no sean antes de tiempo. Por eso que sale de ahí el cuidado de todos, de nosotros, de los adultos, de la gente, de los niños, cuidarnos para que la vida se despliegue plenamente y también para que la naturaleza y todos los seres, ¿cierto?, vivan todo lo que deben vivir y aporten todo lo que tienen que aportar. Exactamente, todo ser vivo tiene un ciclo, ¿ya? Y hay que aprender a comprender los ciclos que tienen cada uno de los seres vivos que y a gozar están la vida alrededor de nosotros, y efectivamente, y a gozar la vida, a disfrutarla, ¿no? Porque en la muerte quizás viene todo el pensar y el recordar cómo fue mi vida, ¿no? Yo creo que también es importante también haber tenido una buena vida, de haber sido una buena persona, ya para tener también buena salud, para que esa muerte no llegue en forma exactamente negativa. Y para tener un buen cierre, un buen cierre de la vida, ¿no? Ese es nuestro mejor deseo, efectivamente, a cuidar la vida. Y nosotras nos vamos con este programa para conversar con ustedes la próxima semana de otro tema interesante. Y nos vamos con una canción clásica venezolana, mexicana, interpretada por dos chilenas, como son Elizabeth Morris y Magdalena Matei, La Llorona. Y será hasta la próxima semana. Chao, chao. Luego.
templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona. Radio U Central y radio.ucentral.cl presentó Ciudad Educativa, una visión a la actualidad de la educación en todos sus espacios y dimensiones. Hasta la próxima semana.